Shalom familia, gracias por dejarme entrar a través de sus computadoras. Este que le habla el pastor José Vargas de la congregación Yeshua Ner Tamid y estudiantes del Hotel Camino. Agradecemos al Padre Eterno que siempre nos concede semanalmente de poderles traer una pequeña enseñanza de cada porción que estudiamos semanalmente. Queremos agradecer como siempre a nuestro maestro Moré Rico Cortés por la oportunidad que nos concede de poder traer estas pequeñas enseñanzas. Esta semana estamos estudiando una nueva porción y esta porción, como todos conocemos, lleva por nombre Coré y está en Bamidbar Números capítulo 16 del verso 1 hasta el capítulo 32. Y algo interesante que estaba estudiando esta semana, esta parashá debiera llamarse Maloquet, que significa lucha. Desde que Coré creó es división, lucha y desastre dentro de la comunidad. Y el nombre de Corá se deriva de Korja, que significa división. Así que la porción y la haftará está en Primera de Samuel, capítulo 11, los versos 14 al capítulo 12, verso 22, el Brit Hadashah, los evangelios y las cartas apostólicas están en Hechos, capítulo 5, los versos 1 al 11. Y esta semana tiene 9 mandamientos, 5 performativos y 4 prohibitivos. Recuerden siempre de suscribirse a Tesoros del Templo para obtener más información sobre todos estos estudios y descargar la aplicación del templo, el Second Temple. Es bien importante que descarguen esta aplicación porque va a ayudar mucho en nuestro estudio. Como dije, estas semanas estamos estudiando bajo el contexto del templo, la casa de nuestro rey. Ya mismo estaré dando un precedente primeramente por qué es importante conocer la casa de nuestro rey. Y recuerden que siempre las hacemos estas porciones y estos estudios bajo esta metodología de nuestro maestro Moré Rico Cortés, en convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden y espacio sagrado y la escalera educativa, arqueología bíblica, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, que es lo que vamos a estar hablando hoy, contexto del libro Carta, contexto del capítulo y texto bíblico. Recuerde que si usted quiere ser parte de este grupo de metodología, solamente escanee este square y lo estará llevando al, eh, a la página de metodología en el Telegram. En Ezequiel capítulo 43, el verso 10 al 12 nos dice de la siguiente manera. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué hay que estudiar el templo? Bueno, pues aquí están las razones por las cuales hay que estudiar la casa de nuestro rey. Tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados, midan el diseño de ella y se avergonzaren de todo lo que han hecho al entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelos delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la intrusión o esta es la Torá de la casa sobre la cumbre del monte del recinto entero. Todo en derredor será santísimo. He aquí, esta es la casa de la ley de la casa. Así que ahora ya tenemos un precedente porque hay que estudiar la casa de nuestro rey. Y aquí nos dice que midan el diseño y la palabra diseño tiene en hebreo significa tanitz, que significa un diseño o un modelo a seguir. Así que volvemos ahora a la parashá de Coré y solo quiero enfocarme en el capítulo 18 eh, eh, de esta semana para traerlo en contexto del templo. Sabemos que el capítulo 16 y el capítulo 18 y 17 tienen su contexto de templo, pero tenemos que recordar que solamente tenemos 10 a 15 minutos para poder traer este, eh, eh,
esta pequeña enseñanza. ¿De qué se trata este capítulo 18 en el contexto del templo? Se trata sobre las responsabilidades y privilegios de los sacerdotes y levitas dentro del tabernáculo, en el servicio del tabernáculo o del templo. ¿Cuáles eran las responsabilidades de los sacerdotes y levitas? Responsabilidad del santuario y del altar. Vemos que Hachel le habla a Aarón explicando que tanto él como sus hijos y la casa de su padre eran responsables de cualquier pecado cometido en relación con el santuario y el altar. Los levitas son dados a Aarón como asistente para ayudar en las tareas del tabernáculo, pero solo los sacerdotes, Aarón y sus hijos, pueden realizar servicios directamente relacionados con el altar y el santuario interior. Vemos que estos sacerdotes que ministraban delante de Hachén tenían unos privilegios y los privilegios eran las porciones de las ofrendas y eso los encontramos en los versos del 8 al 19, donde vemos que Hachén le otorga a los sacerdotes ciertas porciones de las ofrendas hechas por los israelitas. Y esto incluía la ofrenda del grano, los sacrificios de comunión, las primicias que eran los primeros frutos de las cosechas, todo primogénito de los animales limpio y el rescate de los primogénitos de los humanos, animales, los no limpios, y estas ofrendas y porciones eran consideradas santísimas y eran para el sustento de los sacerdotes y sus familias. También vemos que los versos del 20 al 24 nos habla sobre el diezmo para los levitas, donde Hachén le explica que los levitas no tendrán heredad o tierra, y eso lo hemos estudiado ya en varias oportunidades, como las otras tribus de Israel, porque su heredad era el servicio en el tabernáculo. También vemos que los israelitas también debían dar el diezmo de todos sus ingresos a los levitas como compensación por su trabajo en el tabernáculo. El sustento de los levitas, diezmo del diezmo, los versos 25 al 32. Los levitas a su vez deben dar un diezmo del diezmo que reciben al sacerdote. Este diezmo del diezmo se considera una ofrenda elevada y se destina al sustento de los sacerdotes. Entonces, podemos decir que en resumen, este capítulo 18 en el contexto de templo define claramente el sistema de responsabilidad y sustento para los sacerdotes y levitas, estableciendo un marco para el apoyo mutuo entre las tribus de Israel y aquellos dedicados al servicio de templo. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos en el verso 18, dice, Hachén dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio o más tarde el templo en Jerusalén. Dice, y guardarán las órdenes y el cargo. Lo que tú ordenes y el cargo de todos en el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Aquí en esta notita, los levitas y los sacerdotes vemos que tenían roles específicos y distintos en el servicio establecido por Hachén en el tabernáculo y el templo y posteriormente en el templo de Jerusalén, donde vemos que los levitas eran descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob. Su tarea principal era de ayudar a los sacerdotes en el servicio del templo. Esto incluía funciones como el cuidado del tabernáculo y posteriormente del templo, la música, el canto en las ceremonias y las enseñanzas de la Torá al pueblo. No tenían la misma autoridad como estudiamos en los mandamientos esta semana, que ellos no podían realizar los mismos sacrificios, las mismas ofrendas que los sacerdotes. Los sacerdotes eran un subgrupo dentro de los levitas, específicamente descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Los sacerdotes tenían esa responsabilidad
de realizar sacrificios, quemar incienso y llevar a cabo otros rituales específicos en el tabernáculo, mas luego templo. Solo los sacerdotes podían entrar en ciertas áreas sagradas del tabernáculo, templo, como el lugar santo y el lugar santísimo, que sabía que una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo delante de Hashem. Orden divino, Hashem estableció estos roles específicos para mantener un orden, estructura en el servicio sagrado. En Éxodo 28 y 29 y en Levítico, Hashem da instrucciones claras sobre las vestimentas, consagración y funciones específicas de los sacerdotes. Pureza y santidad. El servicio de Hashem requería una pureza, santidad específica. Los sacerdotes tenían que seguir los rituales de purificación rigurosos que no se aplicaban a los levitas. Y esto está en los mandamientos. Esto aseguraba que los sacrificios y otras ceremonias se realizaran de manera aceptable a Hashem. ¿Cuál era la especialización? Al dividir las tareas, se aseguraba que cada grupo se especializara en sus deberes específicos, mejorando la eficiencia y efectividad del servicio. Los levitas, no tenían la misma responsabilidad sagrada que los sacerdotes, podían concentrarse en el mantenimiento y otros aspectos del templo. Simbolismo. Esta separación también tenía un significado reflejando la necesidad y mediación y pureza en la relación entre Hashem y el pueblo. Los sacerdotes actuaban como mediadores directos, mientras que los levitas apoyaban esta mediación. Dice, y se juntarán contigo, pues, pues se juntarán contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión, todo el servicio de tener ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Aquí tengo una notita. Vemos que en el templo, dentro del templo, había una cuadrito que se llamaba el Rishai Pispesin. Esto marcaba los límites del templo donde los levitas no podían pasar. Habían ciertos lugares que estaban restringidos, como también conocemos el Soré más adelante. Habían tres lugares donde los Kohanim guardaban. Era el Beit Astina, el Beit Hanisó, el Beit Hamuket. El Beit Astina y Beit Hanisó eran balcones y sacerdotes jóvenes montaban la guardia, y aquí donde están estos números era donde ellos velaban en el templo, que nadie que no fuera israelita pudiera entrar, y ni extranjero, como dice aquí en este letrero, en el Soré, ningún extranjero puede entrar dentro delante del patio y la barandilla alrededor del santuario. El que sea traspasado será culpable de su propia muerte, su cuenta. Y aquí hay unos. Después usted puede darle este video y obtener toda la información de todos los lugares, de todo el recinto del templo, con este plano que están cada uno número está aquí especificando los lugares en el templo. Así que, familia, espero que esta pequeña enseñanza haya sido de gran bendición. Recuerden de suscribirse a Tesoros del Templo, y también unirse al grupo de metodología, descargar también la aplicación para que puedan obtener más información sobre los lugares, las entradas, las salidas, las puertas, todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, y donde Hashem, no solamente en Ezequiel 43, sino también aquí en el capítulo 18 de esta semana de la Parashá Coré, les da instrucciones tanto a Aarón como a sus hijos, a los levitas, de cómo debían cuidar los perímetros, velar de que todo dentro del tabernáculo o más tarde del templo se llevaran a cabo conforme al orden que Hashem había establecido. Así que shalom, bendiciones, será hasta la próxima.